11:11 en toda la República Argentina. Me alejo y me acerco al micrófono, como es mi costumbre. 15 grados en la temperatura. Estamos con el invitado en piso que por fin han comido algo, viejo. Siempre traemos cosas para comer y nunca las come. Nunca las come. Terminamos regalándola, Luis, y decir, bueno, llévensela, porque la verdad, eso te lo puedes llevar tranquilamente, ¿eh? Total son para vos. Es la pena verdad. Estamos en el piso con Luis Raúl Calvo, licenciado en Psicología y director de la revista cultural Generación Abierta. Aplausos, por favor. Bienvenido, Luis. Gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy rico el capuchino y el alfajorcito. La verdad vino muy bien. María Franco siempre nos da esas exquisiteces y la verdad que le agradecemos porque siempre está con nosotros y con los entrevistados. Muy bueno. A ver, empiezo por la revista. Primero contanos un poquito qué es la revista, por qué se llama Generación Abierta, cuántos años tiene, porque esto no es de ahora. No. Tiene muchos años. Es de hace mucho tiempo. ¿Y cómo llegaron a ese nombre tanto tiempo antes con los tiempos que vivimos hoy? Porque concuerda mucho, ¿no? Hoy en día la apertura que hay social, cultural, ¿no? Bueno, el proyecto se planteó en el año 86-87. Tardamos un año en conformar un poco el proyecto, la idea. Pensemos el contexto, ¿no? Veníamos de plena dictadura, estábamos con los primeros años del gobierno de Alfonsín, o sea que en medio de ese contexto se pensó el proyecto Generación Abierta con Adriana Gaspar, artista visual, Patricia Fay, artista visual, y Carlos Fay, fotógrafo. En el caso mío yo soy poeta. Y bueno, en principio pensamos la idea de conformar una revista en la cual los que estábamos en la idea del proyecto pudiéramos publicar cosas nuestras. Pero bueno, eso fue al principio de todo. Rápidamente la idea fue comenzar a entender de que el proyecto tenía que ser más abarcativo. De ahí que comenzamos a vincularnos con gente. Pensemos que en aquellos años no era tan fácil nuclearse con otros. No había redes, no había celular, era todo muy dificultoso. Entonces, para los chicos de hoy, nuclearse significaría flirtear, ¿no? Claro, totalmente. Unirse, mezclarse, ¿no? Mezclarse, claro. Exactamente. Así que bueno, de a poquito empezamos a conocer gente que estaba más o menos en lo nuestro y la fuimos sumando al proyecto. El nombre del proyecto, justamente, ¿por qué abierta? Porque veníamos de épocas muy difíciles, ¿no? En la cual se podía hablar muy poco o casi nada. Entonces, hubo 2 o 3 nombres, pero este fue el que por consenso se pensó que era el que tenía más que ver con la idea nuestra, ¿no? De llevar a cabo. Es increíble cómo, y qué lindo, ¿no? A la vez, pero cómo el pensamiento humano, cómo la cabeza humana, cómo la sangre, el hueso, la carne, une a los humanos en el tiempo. Seguro. Porque vos decís, mira, yo te arrancaba diciendo que hoy en día hay una apertura, hoy en día como tardó también, sí. Pero hoy en día hay una apertura de una generación que le viene muy bien este nombre a cualquier revista, digamos, en este caso la tuya, y cómo coincide con que en aquellos tiempos era abrir un poco la cabeza de lo que venían pasando, que por supuesto que también tenía ese significado. Seguro. Y se haría valer. No, claro que sí. Aparte, bueno, a partir de ahí, digamos, empezamos a pensar cómo conformar justamente el contenido de la revista, que en principio comenzó siendo de letras y arte, en sus diferentes manifestaciones, y después incorporamos con los años el sector de educación, que es un sector que realmente es muy apreciado por nosotros, está a cargo Nora Nardo, y bueno, Adriana en la parte de artes visuales, Patricia Fay, Carlos Fay por temas particulares, con los años se fueron, ellos viven en San Fernando, casi Tigre, no era fácil venir acá, pero bueno, son los que fundaron con nosotros el proyecto, ¿no? Y después se fue sumando muchísima gente. Para aquellos que quieran conocer un poco el proyecto, ingresando a www.generacionabierta.com.ar, ahí están los contenidos de gran parte de las notas de las revistas y también otros proyectos. ¿De todos los tiempos y de todos los años? Desde el comienzo, es decir, desde el número 1, que fue en junio del 88,
hasta el último número de ahora, el número 76. ¿Cómo o sea, vos acabas de nombrar una página, obviamente, una Sí. web, que es lógico, una web que tiene que estar hoy en día, pero en su momento esto ni estaba pensado de que iba a existir. No, claro. En su momento era en formato gráfico, como eran todas las revistas, fanzine, Claro. magazine, lo que sea, llamarlo como quieras. Sí, sí. ¿Está? Pero hoy, ¿cómo hicieron para acomodarse hasta el día de hoy? Bueno. Es difícil el acomodarse con el paso del tiempo. No es nada fácil, ¿no? Sí, empezó, es decir, es una revista impresa, porque la base de la revista impresa la mantenemos. Sabemos que hay gente que todavía le gusta tener, así como le gusta tener el libro, Sí. también Oler le la gusta... tinta, leer el sí, sí, diario. exacto. Escuchame. Le gusta tener, bueno, la publicación. Entonces, bueno, lo seguimos manteniendo, pero como decís bien vos, uno se debe adecuar a los tiempos, Claro. y los ¿Te tiempos gusta o marcan no? esto, ¿no? Lamentablemente. ¿Te gusta o no? Sí, no, seguro. Así que bueno, estamos con estos dos formatos, el impreso, el online, y en lo que tiene que ver con los contenidos de la revista, siempre hemos apuntado a, porque esto de generación abierta tiene que ver también con empezar en aquel momento a ir viendo las diferentes Claro. líneas estéticas que se estaban produciendo en nuestro país y en el Sí. exterior, ¿no? Respecto a la poesía, a las artes, incorporar contenidos que tuvieran que ver con la cuestión de reflexionar, pensar, ¿no? Que la publicación sea un puente de comunicación, ¿no? El editorial del primer número hablaba de eso, ¿no? Que el sentido de la revista era poder comunicar, ¿no? Desde la publicación, comunicar un poco lo que estaba pasando, ¿no? Ser un poco un portavoz, ¿no? En todo aspecto. Y bueno, y a partir de estos 76 números, podemos decir con cierto orgullo que gran parte de la cultura argentina está en las páginas de Generación Abierta, con gente muy valiosa que hemos entrevistado, gente que se ha publicado. Muchos de aquellos recién comenzaban, por ejemplo, eran noveles, y hoy ya tienen una carrera, un recorrido, ¿no? En el arte. Y ahora, Luis, ¿cómo ves la cultura y todo lo que es? Porque pasaron de los 80, después pasaron los 90, que es otra época completamente distinta, el 2000, que es otra época distinta, y estamos en el 2022. ¿Cómo ves la cultura ahora? O todas esas expresiones artísticas, Sí. ¿cómo lo ves? Bueno, son diferentes momentos. Hay como un ida y vuelta en algunas cuestiones, ¿no? Nosotros, paralelamente a la revista, al año, pensamos la idea de empezar a incorporar un espacio cultural con poesía, con música y con artes visuales. Entonces arrancamos en el año 89 en San Telmo, estuvimos en 2 o 3 lugares, y después nos trasladamos en el año 92 al Café Montserrat, que era un café muy lindo que estaba en San José, entre México y Venezuela. Lamentablemente con la pandemia cerró, bar notable. Sí. Y ahí estuvimos mucho tiempo, casi 20 y pico de años, en la cual pasaron más de 3.000 poetas, más de 1.500 artistas visuales, la mayoría de Capital Federal, pero también muchos de provincias y alguna gente del exterior que venían a Buenos Aires y bueno, que nos iban pasando los nombres y los íbamos convocando, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permitió también ir viendo estas diferentes épocas, como decís vos, ¿no? Hubo momentos en los cuales de pronto había más interés en participar, en dialogar, en debatir, ¿no? Hoy no es tan sencillo, no es tan sencillo porque hay un cierto repliegue también. Claro. Y uno también a veces esas cosas las debe respetar. Creemos que no es tan, que no es tan sencillo esto de debatir y todo, por una cuestión de diferencias entre... A ver, te lo explico desde mi lado. Sí. A mí me pasa a veces, hoy en día, me pasa a veces que ya, por ejemplo, no quiero discutir de política, o elijo con quién discutir de política, o qué tema de política discutir. ¿Por qué? Porque me parece que con 44 pirulos, si bien no me considero una persona muy mayor, ya estoy grande, y la verdad es que a veces me gusta ganar ese tiempo discutiéndolo, y a veces no me gusta perderlo, claro, ese tiempo claro. discutiéndolo. Desde ese lado también es donde
coinciden con este criterio, en decir, no, mirá, hoy ves poco debate, porque es más costoso debatir desde un lado, desde uno con los pibes de hoy, o porque realmente no hay debate para sostenible. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Sí, no lo... Son dos puntos distintos. No, totalmente, sí. No lo marcaría a lo mejor de lo generacional, no creo que tenga que ver con los más chicos, los más grandes, no. Tiene que ver a lo mejor con diferentes formas de posicionarse, ¿no? Ahí va. Yo pienso un poco, siendo lo que vos decís, que creo que en la medida en la cual uno exponga sus ideas y si trate de hablar de las ideas, puede haber un intercambio rico, aunque uno no piense lo mismo, porque uno se va enriqueciendo con el otro, aunque no piense lo mismo que uno. ¿Por qué? Porque la verdad no la tiene nadie. Seguro. Entonces, y aparte lo importante del debate es escuchar, ¿no? Aparte de hablar. Claro. No sé si es más importante que otra cosa. Exactamente. Escuchar al otro, claro. Bueno, después exponer la idea de uno. Bueno, y esto también se puede aplicar también a otros terrenos. El terreno de la cultura, el terreno del arte, también es un terreno en el cual puede haber diferentes posiciones, de hecho las hay. Hubo épocas en las cuales se hablaba de vanguardias, hoy ya las vanguardias no están, porque hay una como confluencia, ¿no? En el mismo tiempo histórico de diferentes vanguardias. Entonces, por eso, bueno, uno se va adecuando también a las épocas en las cuales está, ¿no? Claro. Nunca lo hago, Rubén está de testigo, pero yo nunca me anoto preguntas como para hacer ni antes ni durante, pero hoy dijiste 2 o 3 cositas y como me habrás visto estaba anotando. Sí. Insisto, da fe de lo que estoy diciendo, viejo. Exactamente, doy fe. No mira a los ojos, queda tranquilo. No, pero hay algunas cositas que sí me llamaron la atención. Por ejemplo, hace un ratito contabas que en ese momento, cuando se abre Generación Abierta, como tantas otras vanguardias que empezaron en la música, por ejemplo, culturalmente los 80 fueron muy fuertes, y en otros sentidos también, que acompañaban a la cultura. Pero eran más de noche. Pero decía, solo acompañaban o solo querían comunicar con la revista. No tenían la intención, que me imagino que sí, ¿no? Un poco chicanera la pregunta, pero aparte de opinar, aparte de comunicar, ¿no querían opinar ustedes? ¿No querían generar una opinión? Porque una cosa es comunicar literalmente, es decir, pasó esto en tal lado, pasó esto en tal otro, se van a juntar acá, van a hacer esto allá. Eso es comunicar. Pero después opinar es muy difícil aguantarse la opinión. Y más en un medio gráfico. No, seguro. Y en aquel entonces. Claro, no, seguro. Sí. Cuando hablo de comunicar, hablo de lo que tiene que ver con la información y hablo también en lo que tiene que ver con poder tener un diálogo con el otro. Claro. Sí, desde ese lugar. En el debate, en el ida y vuelta, no solamente no en el sentido literal de la palabra comunicación. No, totalmente. Bien. De hecho, bueno, en las páginas de la revista, si bien cada medio tiene un perfil, han pasado mucha gente, siempre ha habido un respeto muy importante en cuanto a lo que puede pensar cada uno políticamente. Lo que siempre nos ha movido fue un cierto interés justamente en lo que hacemos, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de lo que uno piense desde el medio, en las páginas de Generación Abierta ha habido gente que de pronto a lo mejor no tiene que ver con lo que nosotros coincidimos, pero que sí respetamos mucho. Sí, se entiende. No, yo quería ir por tu lado poeta. Nos dijiste que... Me va a cagar la pregunta. No, que nos cuentes un poco qué es lo que haces como poeta. Bueno, yo paralelamente al comienzo de Generación Abierta, justamente al año, publiqué mi primer libro de poesía y bueno, hasta ahora son 6 libros que he publicado. Después he tenido la suerte que me han traducido, me han publicado afuera. Entonces, bueno, de esos 6 libros hay otros 7 que son como antologías que han hecho en otros países sobre mi obra poética en el idioma de origen, ¿no? De estos lugares, y bueno, se han publicado. Así que bueno... ¿Seguís escribiendo o...? Sí, sigo escribiendo. Yo empecé con la música en realidad. Empecé como cantautor, después con el tiempo me volqué a la poesía. Y
fueron años plenos de poesía, hasta que en un momento también volví a la música. Entonces ahora estoy un poco con las dos cosas, ¿no? Claro. Bueno. Pero van Sí. de la mano, van De la mano, van Yo de la creo que mano. sí, que se unen. Sí, sí. Son Totalmente. quien escribe para canciones tiene un sentido poético, Sí, sí. o debería de tenerlo, ¿no? Sí. También un poco. Bueno, a mí un poco me cagaste la pregunta, pero no me la cagaste, más o menos, ¿no? Es decir, yo los poetas hoy en día, y lo hablamos mucho con Robert. Cagaste en el sentido poético, me En el decís. sentido- Está bien, muy bien. Ahí lo entendí. Es un tarado, es un tarado. Lo descoloco, me gusta descolocarlo. Nosotros tenemos el que hace la sección, que es un amigo, por supuesto, Roberto Silva, que hace la sección de cine, que es un poeta y siempre nos habla de poesía, quizás contemporáneo a vos, y me parece que es uno de los, yo por lo menos de los que he conocido, que más saben de poesía, realmente, de autores, de poetas, hace cursos de poesía, está Claro. en contacto con distintos poetas del mundo. Y a mí siempre me da un poquito la sensación de que, por ejemplo, el tango y la poesía hoy en día están como terminados. Es decir, les queda para unos pocos, en este caso, si vamos al ejemplo del tango, mal y pronto, está para los turistas, pero no para los argentinos. Y la poesía o los poetas, los que antes eran poetas, ¿qué hacen hoy en día? Es una pregunta que siempre me hago yo. Sí. Capaz que estoy muy errado y es mucho más lo que se ve que lo que se muestra. Claro. Mucho más lo que Sí. existe que lo que se muestra. Es mucho más lo que existe de lo que se muestra. Por ejemplo, si vamos al tango, hay mucha gente joven que está haciendo muchas versiones nuevas de tango, Sí, tanto de lo anterior como versiones de ellos, ¿no? Que lamentablemente mucho no se muestra. En realidad lo que más se muestra es justamente esto que decís vos, el plano turístico. Claro. Pero el plano creativo de las nuevas generaciones es poco lo que se... Yo no escucho en radio, perdón, ¿no? Sí. Pero yo no escucho en radio, por decirte un ejemplo, no escucho en radio a gente leyendo poemas. Como antes sí se hacía. Sí, Sí escucho quizás a Dolina que hace eso, quizás a veces Fernando Bravo hasta tiene a veces ese criterio de Sí. elegirlo, quizás autores más conocidos que no elige, pero no importa, lo hace todavía. Pero no, antes había más, yo cuando era chico escuchaba radio y escuchaba textos leídos, escritos, gente que se compromete, ahora no hay. Bueno, vos Inclusive estás- nosotros estás también nos poniendo el cuesta un dedo poco. en la llaga. Uy, Estás poniendo el dedo en la terminamos llaga. acá la entrevista, muchas gracias Luis, por haber venido. Porque eso no es casualidad. Bueno, ¿ves? ¿Por qué? Eso no es casualidad. En algún punto hemos involucionado. Claro. En algún punto, lamentablemente, hay que decirlo. No todos se atreven a decirlo, porque viste cómo estos tiempos también marcan un poco eso, ¿no? Claro. No, esto no lo digo porque no conviene, no, hay que decirlo. No, Lo que hay uno que decirlo. piensa Ah, lo tiene bien. que decir. Hay que decirlo. Y creo que Coincido con eso. hemos involucionado. Vos fijate, mira, cuando nosotros comenzamos con la revista, es un pequeño detalle, pero marca. Yo me acuerdo que era una revista muy artesanal en aquel momento. Después, con el tiempo, la convertimos en tamaño tabloide. Yo les traje a ustedes para que tengan el último número, para poder ponerlas en kioscos, ¿viste? Pero al principio era muy artesanal. Sin embargo, cuando salía cada número, íbamos al centro y siempre había 5 o 6 librerías que recogían la revista con Sí. mucho gusto. Sí. Trimestralmente, cuando se vendían, nos rendían. O sea, había un respeto muy grande por el tema de la cultura. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo. Esto que decís vos es verdad. No están las voces de grandes pensadores, de grandes autores, en medios que sería muy importante que siguieran estando. Están a la Porque vista. aportarían mucho a la gente también. Pero a Sí, ver, pero- yo lo que digo, quizás puede sonar, perdóname Rubén, pero quizás puede sonar aburrido para los jóvenes hoy en día, porque para todo joven va a sonar aburrido lo que diga alguien más grande, pero no para los jóvenes de hoy. Para cuando nosotros éramos jóvenes nos sonaba aburrido lo que hacían los más grandes. Y para cuando nuestros más grandes eran jóvenes también. Es decir, pero sin embargo persistían. Yo no entiendo perfectamente la evolución desde el otro lado, del medio, de la sociedad, de todo lo que eso conlleva, que la tecnología, es lógico que se evolucione. Pero lo que no entiendo, y no sé si voy a entender, no lo sé realmente, es ¿por qué una cosa quita a la otra? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué si si hay imagen no existe más la radio? Si puede haber una conjunción entre radio y televisión,
quizás sea esto mismo que estamos haciendo ahora en el grupo Sónica. Quizás, no lo sé. Sí, sí. Pero digo, ¿por qué es una cosa o la otra? ¿Por qué si ahora está el reggaetón, no estamos escuchando a los metaleros? Claro. ¿Por qué si se murieron los artistas de tango, los nuevos no están a la vista? ¿Me explico lo que voy? No entiendo por qué tiene que ser o una u otra. Porque lamentablemente eso es lo que parece, aunque quizás esté errado y no sea así. No, es verdad lo que decís. De todas formas, yo lo que creo que siempre, así como cuando nació el rock nacional, que todavía se llamaba música progresiva, se llamaba. Claro, para ir a verlos había que ir a lugares muy pequeños, ¿no? Sí. Porque recién cuando fue el tema Malvinas que el rock empezó a tomar un auge más masivo. La Cueva era un claro. chicocho, no era estadio obras, chicos, claro. La Cueva se nombra, no era un estadio obras, Seguro, y la Perla de Once la también. Perla de Once, era un barcito, normal, claro. común y corriente. Sí, sí. Y ahí cantaban, bueno, todos estos grupos que recién comenzaban. Había en aquel momento también lo que se llamaba la música comercial, claro. Se hablaba de música progresiva y música complaciente para establecer las diferencias, ¿no? Claro. Complaciente. Exacto. Piero, bla, bla. Sí. Pero bueno, existía, digamos, y del mismo modo, la poesía nunca fue un género, digamos, demasiado leído a nivel popular. Claro. Eso es real. Se ha, digamos, difundido más a lo mejor la conjunción de la poesía con la música, ¿no? Hay muchos cantautores que le han hecho muy bien en ese sentido. Pero bueno, siempre hay lectores y hay muchos, sí, escritores de poesía. Hay mucha gente joven que escribe poesía. Entonces, yo creo que uno debe apuntalar desde el lugar que uno está, aquello que uno cree que es valioso, y bueno, sabiendo que a lo mejor hay otros lugares más hegemónicos que no lo van a hacer, y bueno, porque forman parte de otro sistema, digamos. Igualmente, hoy también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Existen los podcasts donde hay mucha gente que lee poesías, y después hay, talleres y todo eso, donde hay encuentros. Claro. Y de repente después se empiezan a exponer y a pasar. Pero está... Vos hablas de los cafés literarios. Sí, claro, cafés literarios. Exacto. Que hay pocos también en Buenos Aires. No, hay muchísimos. Mira, hay muchísimo. Cuando nosotros comenzamos en el año 88, 89, y en esa primera década te podría decir, eran muy pocos los cafés literarios que había en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eran 10 en capital, 10 o 15 como mucho, pero como mucho. Hoy tenés un promedio de 3 cafés literarios por día. Yo pensaba como Rubén, que no... Yo pensé que no había tanto. Que existían, pero que eran como contados, digamos. Decís, está, qué sé yo, bueno, eso se me viene ahora, el que está en Callao, también acá. Sí. La librería. Ya se me va. El Ateneo. Hernández. Santa Fe, en Avenida Santa Fe, que también iban a cantar, y Santa Fe Callao. Sí, el Ateneo me parece. El Ateneo, perdón, no se me viene el nombre, pero creo que es el Ateneo. Sí. Bueno, que ahí la gente iba, cantaba, leía, tenés libros, pero para mí también eran contados. Bueno, mirá la falta, mirá justamente la falta de esta trascendencia, que no... ¿Por qué no? ¿Sabes cuántos chicos si pudiéramos, no te digo solamente publicitarlo, porque sí tiene que haber un negocio, porque sí tiene que entrar dinero, lamentablemente todo esto se mueve así, y nos guste o no nos guste, va a tener que haber aunque sea un trueque. Pero es decir, ¿por qué no? ¿Por qué se corta? ¿Porque la tecnología genera que escribas menos? ¿La tecnología genera que escribas menos? Honestamente lo pregunto. No, para mí no. No, estás todo el tiempo escribiendo por WhatsApp o por computadora. Entonces, ¿por qué hay menos artículos relacionados con el tema? ¿Por qué hay menos poesía? Yo no soy un fanático de la poesía, chicos. Créanme, no me estoy haciendo el fanático del poeta. No quiero quedar como un poco así como pedante, quizás. Sí. Pero la verdad es que da bronca que ciertas cosas que sí sé que tienen valor y que hacen bien, no estén. No se vean, por lo menos, no es que no estén. Sí, no se vean, digamos, masivamente, o un poquito más
contundente. Más clara, más, clara. sí, como que no está tan visibilizado. Sí, sí. Bueno, acá tenemos en bar donde estamos nosotros, el Bar Lavalle, es bar notable, ahí varios ciclos de poesía. Aparte la del, dirección, aparte del las nuestro. horas, o un mail, Sí, sí. o Instagram. No, el Bar algo. Lavalle está en Lavalle y Rodríguez Peña, al lado de la Escuela Técnica Volta. Acá atrás. Claro, ahí acá nomás. Sí. Y bueno, permanentemente hay ciclos de poesía. Bien. Hablamos de ciclo de poesía, música y otras todo. cuestiones, ¿no? No, aparte no es que la poesía sea aburrida, chicos. Es decir, vos podés ir, escuchar una lectura o no, y irte a leer algo por ahí, o charlar con otros. Seguro. No es que cuando alguien recita una poesía, en todo lugar se calla y, Sí. y nadie puede hablar, entonces vos te quedas medio dormido, cabeceás. Son espacios de No, encuentro. no. Claro, Son exacto. espacios de encuentro. También hace radio, Luis. Sí, comenzamos. 700, ¿cuántos programas? ¿Cuántos? 1000. 774, un montón. Hicimos, la primera experiencia la hicimos en Villa Crespo en el año 89-90, en una FM llamada FM Sol 107.5. Eran los comienzos de las radios alternativas en aquellos años. Y después dejamos. Y en el año. Comunitarias. Claro, exactamente. Y en el año 2007 se dio la posibilidad de ir a FM Cultura. Y ahí estuvimos varios años, hasta que nos trasladamos en el año 2014 acá a la M1010. Sí, son 700 y pico de programas, 15 años. Y hace 2 años iniciamos los 2 programas con Nora Nardo en la conducción, Adriana Gaspar en la parte de artes visuales. Me acompañaba Ricardo Reyes, un querido amigo que falleció, lamentablemente. Él estaba a cargo justamente de la parte de música. Y como les decía, hace 2 años iniciamos un espacio también alternativo en FM Amadeus, también cultural y artístico, pero con la idea de difundir el arte de los diferentes países, los cuales nos ¿Amadeus está ahí en Pellegrini, en 9 de julio? Amadeus está en Bernardo de Irigoyen y Carlos Calvo. ¿Y Carlos Calvo? Sí, sí, Claro, sí, ahí claro. está. Ahí estábamos, claro, en el edificio grande, de El edificio Rejaneras. grande, exactamente. Subsuelo. Sí, claro, ahí. Donde hay fantasmitas. Sí, sí, sí. En el subsuelo. Conozco, después te Primer cuento. subsuelo, sí. Conozco. Tuve muchos años en ese edificio. Ahí. Así que bueno, es una experiencia diferente porque... Estás con Gabriel, de operador. No, está Ricardo Piñero. Ricardo Pinero. Ricardo Piñero. No, está bien, perdón. Gabriel estuvo una Sí, época. claro. Estuvo una época. Es más, él está, creo que no está de operador, ahora está de algo artístico. Algo así, En pero está otra ahí. actividad seguramente. Claro, Sí, sí. Sí. Y no les decía que lo interesante también es el conocimiento para uno de descubrir, porque esto también, lo que tiene Internet de valioso es que nos permite aproximarnos a cosas que antes eran casi imposibles. Claro, sí. Por supuesto que hay que chequear mucho la información, ¿no? Porque sabemos que también a veces uno ve algo en Internet. Sí, por Esto supuesto. pasa mucho con la música, ¿no? Por ejemplo, ponen autor y en realidad el autor no es el autor, es el cantante. Claro. Si vos te quedás con eso, te Spotify, podés mandar un moco terrible. Spotify, no te pone, ¿cuántos álbumes tiene Rubén? Te pone 5 y en realidad tiene 8. Claro. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que nos permite aproximarnos y conocer muchas cosas que si no serían imposibles. Y uno, va descubriendo, por ejemplo, artistas muy valiosos que como no han llegado a la Argentina, acá son muy pocos conocidos. Y bueno, tenemos la posibilidad de ponerlos en el aire, que la gente los conozca, ¿no? Eso es lo lindo de la radio. Ese es un poco el métier, digamos, de ese programa, ¿no? Luis Raúl Calvo estuvo aquí con nosotros en Cruceta. Muchas gracias, Luis. Por lo menos de mi lado te voy a ser sincero, hace rato que no tenía una charla tan abierta y tan tranquila. Te hago una última pregunta. ¿Estás cansado o siempre tenés ese semblante así como de tranquilo, de pensador, de estar escuchando? Bueno, mi profesión de psicólogo hace Claro. que uno esté... Me olvidé esa pregunta. ¿Cómo un Y psicólogo se hace justo él poeta? necesita un psicólogo. Claro. ¿No? Más Así de que- uno. Muchísimas gracias. No, Luis, por haber muchas estado gracias acá. a ustedes por el espacio y los felicito. Mucha Gracias. suerte. Gracias. Luis estuvo aquí con nosotros. Fabio. If only we could fly.